a quién se le ocurrió el nombre. Recuerdo, sí, con mucha claridad las discusiones para establecer el pliego petitorio. Discusiones que terminaron el 5 de agosto. Ahí ya éramos Consejo Nacional de Huelga, éramos 70 escuelas que lo integrábamos. Y se tomó la decisión de tener 3 representantes por escuela en huelga. De manera que el criterio era muy cierto, ¿verdad? Es una escuela, está en huelga, tiene 3 representantes. Y todo lo demás, de que si el grupo sí era revolucionario o no era revolucionario, si tenía pedigrí o no tenía pedigrí, o se sabían bien el marxismo o nomás tantito, no importaba. Es que el Consejo Nacional de Huelga no era homogéneo, no era un partido político. Había de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, reversa, internacional, maoístas, comunistas, bueno, hasta priistas había dentro del consejo, demócratas cristianos, bueno, había de todo. Y después había un gran número de chavos que no tenían militancia previa, pero que se hicieron militantes en esos días, en esos meses. Entre otras cosas porque el movimiento impuso su propia dinámica. De hecho, las broncas que había entre comunistas y espartacos, entre espartacos y maos, entre maos y trotskos, se limaron hasta prácticamente desaparecer en el curso del movimiento. Nos íbamos rotando porque eran 3 los que podían entrar a la asamblea del CNH, a la asamblea, para decirlo de algún modo, ¿no? Porque era bastante caótica, no podía ser de otra manera, ni modo que fuéramos a sacar de la nada la disciplina y la consistencia que pues no teníamos. Había todo tipo de propuestas, algunas descabelladas, como siempre pasa en asambleas, sobre lo que podía o debía hacerse, pero finalmente siempre concluyeron las sesiones del Consejo, las pocas que yo presencié, con buenos acuerdos, ¿no? Y por lo general, pues los dirigentes siempre fueron aquellos jóvenes que ya habían tenido una militancia previa y que tenían conocimiento de lo que se podía hacer en un momento dado, que tenían aceptación entre los estudiantes, que eran carismáticos. Pues algunos de los dirigentes eran estupendos oradores, por ejemplo. Sí tenían ya una experiencia previa. ¿Cómo se gesta la dirigencia de los dirigentes? Es de forma natural. Yo creo que hay algo en la personalidad que resulta atractivo, y además algo también en la manera de pensar y de exponer que resulta claro para la mayoría. Pues desde luego Raúl Álvarez, Gilberto Guevara, eran de los más experimentados. No eran grandes oradores, por cierto, no eran así oradores teatrales o algo, eran simplemente gente con buenos argumentos, ¿no? Una política nuestra, de Raúl y mía, era proteger nuestra respetabilidad, nuestra reputación ante el grupo. Esa era la base para que te pudieran escuchar, y yo creo que eso permitió que Raúl y yo nos convirtiéramos en voces muy respetadas ahí. Y salió por primera vez el pliego petitorio de los 6 puntos en la primera manifestación propiamente dicha del Consejo Nacional de Huelga, el 5 de agosto, en la Plaza del Carrillón de Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional. Los 6 puntos del pliego petitorio, ya lo sabes, pero igual te los enjareto. Libertad presos políticos. Desaparición de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que tipificaban el delito de disolución social, disolución del cuerpo de granaderos, la policía represiva. El cuarto era destitución de los jefes policíacos, Cueto, Mendiolea. El quinto, indemnización a los familiares de muertos y heridos. Y sexto, deslinde de responsabilidades de los funcionarios culpables de la represión.
Entonces, en realidad el pliego petitorio lo que hace es desglosar esta demanda para desmantelar el aparato represivo, ¿no? Entonces dice, derogar el artículo 145, instrumento legal de la represión. Disolución del cuerpo de granaderos, instrumento directo de la represión. Cese de los jefes policíacos responsables de la ejecución de la represión. Libertad de los presos políticos víctimas de la indemnización de la represión. Deslinde de responsabilidades. Entonces, si todo ese conjunto de demandas se cumple, desmantelarse el aparato. Cese de los jefes policíacos, indemnización a las víctimas o a los familiares de las víctimas. Ve, todo esto junto, es una demanda jurídica todo. Entonces el movimiento empieza al amparo de la ley. Pero el desafío fue o dar una respuesta al pliego petitorio antes de 72 horas o estalla una huelga nacional, lo cual era un desafío muy audaz. Piensa que una sociedad tan asfixiada como aquella, la de los 60s, el mensaje de no a la represión tenía una profundidad mayor. Era también el mensaje no a la represión informativa, no a la represión social. Uno de los muertos primeros del 68 fue un estudiante de comercio al que golpearon los granaderos cerca del Zócalo y le fracturaron el cráneo. Aunque así fue registrado en el poli donde lo llevaron, la noticia apareció en los periódicos como estudiante muerto por comer una torta de queso envenenada. Esto te daba idea de cómo estaba el control y el monopolio informativo por parte del Estado, que a través de una llamada de la Secretaría de Gobernación daba órdenes a todos los directores de los periódicos y desde luego de las cadenas televisivas. Y con mucha precisión se definió ese pliego petitorio de 6 puntos, al que luego, no mucho más tarde, se añade un punto central: diálogo público, ¿no?, que consideramos a veces como un 7º punto, que también es una jugada magistral a las ofertas de negociación que nos llegan tanto del lado de Corona del Rosal como del lado de Echeverría, de vamos a negociar y vamos a platicar y vamos a arreglar esto y demás. Nosotros respondemos con un gambito perfecto, que es sí, pero diálogo público. Y este problema del diálogo público tiene también el contexto de toda la cultura brutal previa de la manipulación de los movimientos sociales por parte de los políticos priistas. Todas las huelgas se venden o se traicionan o los dirigentes se corrompen, que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, más que resolver una situación, lo que haces es desarticular con algún procedimiento la organización de inconforme, o comprando a los dirigentes o asesinándolos o... Por eso cuando se habla del diálogo público y se habla de la negociación, ¿verdad?, pues lo toman realmente como un gran desafío, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el sector del gobierno estaba en eso. ¿Cuándo había negociado? En todos sus grandes movimientos, el movimiento ferrocarrilero, el movimiento magisterial, el movimiento médico, nunca negociaron, impusieron y reprimieron. Al mismo tiempo que avanzaba el movimiento, se iba viendo una escalada de violencia de parte del gobierno, pero porque no entendió. ¿Cómo? Pero si lo provocamos, ¿cómo es posible que estos no han venido arrastrándose a pedirnos algo? Puestos, de dinero, tal vez que seamos padrinos del baile anual, es babosadas. Pero ¿por qué? ¿Por qué estos, a los que les dimos educación, en 54 les dimos ciudad universitaria, Zacatenco también lo acababan de inaugurar, ¿por qué están así? ¿Por qué se nos rebelan? Si lo normal es que los líderes, en cuanto salgan, o les cortamos la cabeza, o les damos dádivas, o los incorporamos, y aquí estos no, ninguno. Entonces la estructura del Consejo era inviolable por un aparato del Estado que estaba acostumbrado a corromper, a comprar o a reprimir, ¿no? Solo una represión hipermasiva podía destruir el Consejo, y ni siquiera lo lograron. En ningún momento lograron destruir el Consejo Nacional de Huelga.
creo que agosto, el mes de agosto del 68 fue esa fiesta libertaria, un banquete o como una borrachera de libertad. Sí, ahí es cuando de repente se descubre que la movilización social puede ser una fuente de hermandad verdaderamente extraordinario, en que uno puede convertirse en el gran animal que es la más anónima y al mismo tiempo no sucumbir hacia la idiotez, sino sentirse apoyado por principios y por toda una serie de ideas muy importantes. Entonces la gente sale a la conquista del Zócalo, se conquista el Zócalo por primera vez en la historia el 13 de agosto, ¿no? Entre cientos de miles de gente y crea una efervescencia verdaderamente increíble. Cabe decir que la organización de la manifestación fue impecable. Estudiantes y maestros declararon que había sido una muestra de la madurez cívica de la juventud, que sabe guardar el orden y es responsable de sus actos cuando se trata de demostrar la libertad de expresión. Hubo durante el recorrido del casco de Santo Tomás al Zócalo excesos verbales, insultos, y en especial manifestaciones contra el presidente de la República, que nadie debe olvidar que es la máxima autoridad de la nación. Además, si hay alguien que ha querido ser amigo de los jóvenes, y que lo es el presidente Díaz Ordaz. Y conste que aquí no estamos hablando como gobiernistas, sino a fuer de ser objetivos. Si ustedes me dan una fórmula mejor que Díaz Ordaz, quizá la tome en consideración. Pero entre Díaz Ordaz y el caos, prefiero sinceramente a Díaz Ordaz. No nos dábamos cuenta de lo que habíamos hecho. El Zócalo estaba prohibido para toda manifestación que no fuera de apoyo y aplauso al presidente de la República. Nosotros hacíamos una manifestación cada que se nos pegaba la gana y la hacíamos hasta el Zócalo. El movimiento tiene tres fases. Una, la terquedad de la persistencia encarnada en el Consejo Nacional de Huelga. Otra, las marchas que te probaban que una ciudad es vivificable a través de grupos muy amplios que marchan para protestar y que en la misma marcha configuran un cuerpo distinto al que existía. Y la tercera son las brigadas, porque las brigadas tienen un acento misionero enorme. Ahí ves que están propagandizando el evangelio de la democracia. Yo sé que el término es espantoso, pero de hecho es lo que estaban haciendo. Estaban diciendo, hay país posible, y ustedes, si nos escuchan, tienen que entenderlo, y tienen que saber que lo que estamos defendiendo es los derechos de todos ustedes y de todos nosotros a proceder de acuerdo a una ley que nos respete. El CNH era el cerebro del organismo. Las manifestaciones, el sistema muscular, los bíceps y los tríceps, ¿no? Las asambleas era el sistema nervioso, ¿no? Donde se llegaba del cerebro a cada una de las células. Y las brigadas era el sistema circulatorio. Las brigadas para mí fueron el alma y corazón del movimiento. Si no hubiera sido por las brigadas, por muy pipirinayos, muy fregones que fueran cualquiera de los supuestos dirigentes, que no éramos dirigentes, éramos representantes de las escuelas, que es otra cosa, por muy fregones que fueran, el movimiento no había tenido el impacto que tuvo. Ese movimiento fue fundamentalmente por la acción de las brigadas, en su relación y en su estrecha correlación con la gente. Se iban a salir las fábricas, se iban a los restaurantes, inclusive a Sambors, y todo el mundo cooperaba con ellos y recibía los volantes y billetes nos echaban en los botes, ¿no? Y hicimos varias decenas, no exageraría yo si digo que cientos de mítines en diferentes puntos de la ciudad, mercados, fábricas, en las calles, en los parques, en los camiones, ¿sí? Y nos fue en general muy bien. Era un encuentro extraordinario entre todo aquello de lo que yo había oído hablar en mi infancia, en mi adolescencia, la sociedad, los desposeídos, los oprimidos, a quienes no conocía cara a cara, ¿sí? Y nosotros, los estudiantes, esta franja de la sociedad mexicana
universitaria, estudiantil, un encuentro extraordinario. En eso consistía lo esperanzador. Nuestra principal difusión era de boca a boca, o sea, nosotros nos subíamos a los autobuses a botear y comenzábamos a decirles todo lo que estaba pasando. Y para ellos era muy importante porque en ese momento todo el mundo sabe que la prensa estaba vendida, que no decía nada a nuestro favor y que todo estaba en nuestra contra. Entonces nosotros nos encargábamos de avisarle a todo el mundo en los camiones, en donde nos subíamos o donde estábamos afuera de las fábricas, o en lo que estaba sucediendo día con día, ¿no? No había canales de información. En cierto sentido, toda la prensa era absolutamente hostil y más que la hostilidad, había un silencio terrible. Entonces, una bandita o un volante que les informaba, estamos en huelga por los 6 puntos, estamos en huelga porque nos mataron, porque nos golpearon, porque nos invadieron, porque nos tomaron CU. Esto era la única información que tenía un montón de gentes que no tenían un hijo estudiante, ¿no? Al principio fue muy tímida y muy, ciertamente, dijéramos, de rechazo. No se entendía bien de qué se trataba, y sobre todo en el momento en que el movimiento se generaliza, se hace nacional y separa la educación superior, la educación media y la educación superior, pues la gente se empezó a preguntar por qué. Porque no era posible que, a pesar de la campaña que hoy conocemos tan bien, cuando se trata de hacer que la gente piense de una determinada manera, pues la gente no se oía. Teatros, cines, iglesias, mercados, cruceros, ahí estábamos. Ahí, ¿cómo se hacían los mítines? Momento. Mira, mijo, yo me dedico a la neuropsiquiatría, así que yo sé más o menos cómo se inicia un ataque epiléptico o epileptoide. Te paras aquí, empiezas a voltear los ojos y a gritar y la gente se junta, porque es muy morbosa. Se junta. ¿Qué le pasa? Este pobre muchacho tiene ataques epilépticos porque le golpeó la cabeza a un granadero, etcétera, etcétera. Y a repartir volantes. O 2 que estaban allí discutiendo. ¿Tú qué dices? Yo estoy en contra de ese movimiento de rojillos, de los comunistas. No, yo estoy a favor de los estudiantes. Y casi se empiezan a pelear y la gente se junta a repartir volantes y a botear. Los estudiantes de veterinaria se les ocurrió pintar perros. Primero los perros que tenían ahí en los laboratorios para sus experimentos, ¿no? Y les pintaron consignas, me llamo Gustavo y mis hijos son granaderos. Y los agarraron con sus ondas que les salían y los soltaron en el centro de la ciudad, ¿no? Para solares y esparcimiento a la población. Era muy divertido ver a una pareja de cuicos persiguiendo al pobre perro aterrorizado por las calles del centro. Después se hizo con muchos perros, ¿no? Ya no solo con los que tenían como conejillos de indias. Mitoteros, alborotadores, ya pónganse a estudiar, para eso estamos trabajando, para que ustedes tengan la universidad. No tienen nada que andar haciendo, alborotando, regrésense a las escuelas, que sus padres no los controlan, que no tienen nada que hacer. Mitoteros, pero así te lo decían con un coraje. Y otra gente decía, no, nada de mitoteros, también mi hijo está en la universidad y están luchando por todo lo que les están haciendo, que no se da cuenta, señor, los granaderos cómo los están golpeando, el gobierno cómo los está reprimiendo. Usted cállese también, señora, otra mitotera. Pues, hermana, hay unas, pero te digo que buenas, ¿no? Y nosotros ahí explicándoles, no, señores, que mire, en tal lugar hubo una represión, sí, qué bueno que los sometan, si no quieren entender, que los sometan a macanazos, así. Había conservadores como todavía los hay. El problema es que de una lucha social masiva, numerosa, de los estudiantes, de la intelectualidad, de trabajadores que se empezaban a incorporar, de un pueblo que veía con mucha simpatía el movimiento, sin lugar a dudas, de que los estudiantes se habían convertido en la voz del país, de los anhelos de cambio, de libertad y de democracia. Es que muchachitos, jóvenes y jóvenes mayores, andábamos cargando con el mundo en nuestras espaldas.
periodo del 5, de la manifestación del rector del día 1 de agosto al 27, fue algo fantástico. Fue una explosión de euforia que conmocionó prácticamente a toda la clase media de la Ciudad de México, a todas las universidades del país. Fue una cosa fantástica. Fue un oxígeno que agarró el país que no había tenido. Se estaba rompiendo con un sistema del cual la gente ya estaba harta. El 27 de agosto fue una manifestación de una ostentación que hay que hacer autocrítica. Nos sentimos los amos del movimiento, nos sentimos que éramos poderosísimos, lo sentimos en una situación que envidiable. Nadie había tenido esta respuesta popular. Ya no faltaba nadie ese día. No éramos solo los que desfilábamos, eran los que estaban en las orillas. Es decir, las orillas de Reforma era una verdadera muchedumbre, ¿no? Todos con la mano en alto y que coreaban nuestros gritos: por el pueblo, contra el gobierno, por el pueblo, contra el gobierno. Yo me sentía Lindbergh llegando a Nueva York, cabrón, ¿no? Decía, ¿qué es esto, cabrón? Esa maravilla que para mí significan las calles del centro, convertidas en una caja de resonancia de las consignas y en un nicho de las libertades de gritar lo que uno quiere y de manifestar a gritos que uno quiere cambiar una sociedad, son para mí muy, muy preciosas, ¿no? Son imágenes que guardo así con mucho cariño, el codo con codo, ir encadenados con los brazos, y ir gritando, o levantar una pancarta, y llenar la calle, y llegar al Zócalo, y ser dueños del Zócalo. Cuando llegamos al Zócalo, el Zócalo ya estaba lleno. Ya tuvimos que pasar con permiso, hasta el camión del poli que nos serviría de tribuna. Y dijimos, bueno, vamos a esperar que llegue toda la gente antes de empezar el mitin. Pero ya el Zócalo estaba hasta la madre. Al principio la gente estaba sentada en el piso. Entonces empezó el grito: párense, párense, párense. Y se pararon y se apretaron más y se volvió a llenar. O sea, yo desde arriba del camión no veía un hueco. Y con walkie-talkie tratábamos de saber cuánto faltaba para la manifestación. Solo te diré que cuando iniciamos la manifestación, los últimos contingentes todavía no salían de antropología. Ese 27 de agosto nos hizo sentir a tal grado que el saboteador, porque no fue otra cosa, Sócrates Amado Campos Lemus, se levanta y dice: vamos a esperar aquí a Díaz Ordaz cuando salga del Palacio Nacional el día 1 a dar su informe del día 1, y aquí le exigimos que nos cumpla el pliego petitorio. Uno de los discursos más importantes ahí fue el que tenía que dar un agente del Politécnico, que en el momento que te iba a dar el discurso se le fue la voz, ¿no? En el texto del discurso decía, entre otras cosas, ¿no?, que se pedía el diálogo público y que ese diálogo público se hiciera ya fuera en el estadio universitario, o cuando menos, lo menos que se podía aceptar en ese discurso era que fuera en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? ¿Te puedes imaginar? Entonces se había decidido que todos los discursos fueran escritos y que se aprobaran y se discutieran y aprobaran previamente en el CNH. Pero a la hora de la hora valió madres. El primero que rompió con esa regla fue Cabeza de Vaca, Luis Tomás, que hizo ver que no podía leer, ¿no?, que no tenía luz, que no veía, robó la hoja de papel, la tiró y se improvisó el discurso. Pero ahí no hubo problema. Pero llegó Sócrates. Para esto había pasado, me acuerdo, antes una madre que alguno de los dirigentes había subido al camión, ¿no?, con un discurso
impresionante que lo que menos que le dijo a Díaz Ordaz fue: y aquí estoy para seguir pariendo hijos que los sigan matando, hijo de la trinara, ¿no? Entonces ya te puedes imaginar cómo estaban todos los ánimos. Y luego se subió ahí una señora que no sé yo de dónde salió, la subió Sócrates, por cierto, diciendo que a él le habían matado no sé cuántos hijos, pero que tenía 10 hijos más que los ponía a la causa y cosas de esas, ¿no? Fuera totalmente de contexto, ¿no? Se había decidido en el Consejo Nacional de Huelga de que Sócrates no volviera a hablar en ningún mitin. Sin embargo, Sócrates el 27 de agosto se coló en el mitin y habló sin que estuviera agendado como orador, y dijo: vamos a convertir esto en una asamblea. ¿Están de acuerdo ustedes? Le dijo a la masa, que haya diálogo público, sí, que sea el 1 de septiembre, sí, a las 10 de la mañana, sí. Entonces fue un acto de provocación descomunal. Pero no era fácil evitar la aprobación de la multitud. Vamos a quedarnos aquí, compañeros, en guardia permanente hasta que contesten a nuestro pliego petitorio, y el presidente del hocicón pues salga al balcón y hable con nosotros o se siente a dialogar. Entonces muchos inclusive decían: a lo mejor sale Díaz Ordaz. Fíjate, de ese nivel estaban las cosas, ¿no? Bueno, ¿y si sale qué? ¿No? ¿Y si llama aquí al diálogo qué? Sí, pero los ánimos profundamente calientes. Entonces, cuando este día da eso de que se exige el diálogo diálogo público en tal lugar, la gente dice: no, 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 no. Y es un grito de no, pero así rotundo, es decir, como son las masas en este país, ¿verdad? Decir: no, nos lleva aquí la chingada, pero no, ¿verdad? Y comienzas a ver desde el camión que están botando la puerta del palacio y cosas por el estilo. Entonces teníamos que hacer algo. Queremos preguntar si estamos todos de acuerdo en que las pláticas, el debate con las autoridades sean públicas, con intervención de la Sócrates Amado Campos Lemus, uno de los representantes por el Poli, tuvo la ocurrencia en ese momento, así como nosotros habíamos tenido la de las manifestaciones por barrios obreros, él tuvo la de quedarse en el Zócalo. Nunca lo habíamos discutido, ni siquiera mencionado en el CNH. Y a él se le ocurrió en ese momento. Le preguntó a la gente si estaba de acuerdo en quedarse hasta el 1 de septiembre ya del informe presidencial para que nos conteste el presidente de la República. ¿En dónde? Aquí fue el grito unánime. Pues claro, ¿cuál otro iba a haber? Aquí. Y entonces dijo: muy bien, aprobado. Pero no era 2006. Era 68. Entonces, por supuesto que tuvo respuesta del presidente de la República como la estaba pidiendo. La tuvo como las 3 o 4 horas. Se abrieron las puertas del Palacio Nacional y adentro había tanquetas, cosa que no sabíamos. Había tanquetas y salieron, y fuera de aquí, yo había ido a comprar lonches para las guardias y venía de regreso con las bolsas para darles la cena, cuando vi el corredero y me dicen: es que el ejército tomó el Zócalo y nos corrieron y hubo aplastados y unos muertos allí. ¿Sabes? Ese fue un punto de quiebre, ese fue un punto de terror que yo recuerdo muy vagamente, porque además nos quedamos en el Zócalo. Compañeros, se les ha dado permiso para hacer una manifestación pacífica. Tienen ustedes 3 minutos para abandonar el Zócalo. Chiflando, gritando, aventándoles cosas, y de repente se abren las puertas del Palacio Nacional y se abren enfrente de la fogata de ciencias políticas que estaba allí en la esquina de la Suprema Corte, ¿no? Y pues a correr, le dijo.
hubo gente que todavía echó relajo, digamos, con los soldados ahí, no tenían claridad, y ya se pone más feo cuando sí ya hay corretiza y el tanque ataca al camión del Politécnico que estaba ahí en el Zócalo. Eso ya fue lo definitivo para muchos, y ya sí se dijo, pues vámonos. Y vámonos, nos echamos a correr por toda Avenida Juárez. De los hoteles les echaban vasos, hielos, colchones, ropa, zapatos, todo, sillas, lo que encontraban las gentes de los bares, de los hoteles, de todo. Y yo creo que allí fue donde a mí realmente me dio terror y me empecé a preguntar, bueno, sí, este relajo está divertidísimo, pero estos señores nos van a matar. Se queda la guardia, entra el ejército y arrasa con todos. Y entonces, brillante idea del PRI gobierno. Vamos a juntar a todos los empleados de las secretarías de aquí, de Hacienda, de Salubridad, de Educación, de la Secretaría del Trabajo, todas aquellas, juntemos los burócratas y harán una manifestación contra los estudiantes traidores de la patria. Así. El objetivo del mitin era desagraviar a la bandera nacional, porque Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca había subido una bandera roja y negra en una de las astas del Zócalo. Ahí tuvimos un enfrentamiento, un compañero y yo, ¿no? Porque pues yo, en el sentido de que yo no quería que se subiera un trapillo, hombre, de 1 metro de percal pintado con brocha de rojo y negro. Esa era la bandera que llevaba yo en el camión. Entonces estuvimos tironeando y se subió rápido y se volvió a bajar igual de rápido, ¿no? Pero un trapito de percal. Entonces, ese era un pretexto que usó el Estado para echarnos a toda la burocracia encima y a la gente del pueblo encima, porque habíamos profanado la bandera nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, un grupo de muchachos había hecho sonar las campanas de catedral con la anuencia de las autoridades de catedral. De tal manera que demagógicamente el PRI y el gobierno declararon que se había agraviado a la catedral y se había agraviado a la bandera nacional, 2 símbolos, digamos, que eran básicos para el sustento del régimen, ¿no? Del sistema. Y se le pidió permiso a los obispos de la catedral, al obispo de que se prendieran las luces y sonar las campanas, ¿no? Y fue impactante cuando estabas cantando el himno nacional, ¿no? Entonces Díaz Ordaz al otro dijo un acto de desagravio a la bandera y porque se violentó los valores sacros, una cosa así, ¿no? ¿Y a quién podía convocar? Pues a los burócratas, a los servidores del Estado. Fíjense cómo estaba la cosa, que la gente en los camiones de pasajeros y camiones de redilas, la gente en los camiones iba gritando, no vamos, nos llevan, no vamos, nos llevan. O somos borregos, somos borregos. Pero todos los chavos, la raza, se deja llegar al Zócalo con volantes y la chingada. Las brigadas, estas brigadas, ¿no? Llegan al Zócalo a voluntar y que les voltean el mitin, ¿no? Y ese mitin en el que tenía que haber hablado Díaz Ordaz y ¡clic! Se convierte en un mitin de apoyo al movimiento y de condena al gobierno, ¿no? Y los empleados, los burócratas, estaban con nosotros. ¿Cómo lo demostraron? Con unas pancartas que decían, apoyamos a los estudiantes, nos traen como borregos. En un momento dado, los oradores del PRI fueron bajados, los mismos trabajadores, los obreros con monedas, le tiraban al orador del PRI hasta que se retiró el orador del PRI. Entonces subieron líderes estudiantiles. Bueno, se transformó aquello en un acto de protesta. Entonces entró de nuevo el ejército. Con menos de 12 horas de diferencia volvió a entrar el ejército, pero ahora a reprimir a las masas que estaban apoyando al PRI y al gobierno. Lo que pasó fue que
hubo compañeros de los brigadas, de la gente de las escuelas, que tenían la osadía y el valor de subirse a las tanquetas y con pedazos de tabla les daban a los soldados que estaban arriba, ¿eh? Nomás veías cómo se sumía el soldado ahí, ¿no? Y a correr por todos lados, ¿no? En la huida comenzaron a actuar grupos desde el principio actuaban con un guante en la mano izquierda. Eran jóvenes con aspecto militar y empezaron a disparar. Unos aparecieron francotiradores en los edificios del centro, empezaron a disparar contra la gente y la policía y el ejército comenzó a disparar contra ellos. Y hubo en esos enfrentamientos muertos, por lo menos 1, 2 muertos el día 28. Ahora con ustedes, la señorita que fue agredida a macanazos y a culatazos. Yo soy estudiante, pero no exactamente fui a la masa. Nada más iba a un mandado de mi padre, que ahorita me debe estar viendo en la televisión. Agreden a todos, mujeres, hombres y niños. Pisotean la Constitución. No hay libertad de palabra. No hay libertad, compañeros, de nada. No se fijan quiénes son. Nada más se baja un hombre de un coche negro muy lujoso y da órdenes y entran los tanques, entran al Zócalo, arrasan con lo que tienen. No somos guerreros, somos estudiantes. Estos somos unos estudiantes, que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud.